Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión vamos a platicar de cómo se trabaja con la fuerza producida por la presión. Hasta ahorita hemos hablado de que las ecuaciones de conservación las podemos expresar en diferentes formas, ya sea para una masa de control o bien para un volumen de control. Si nosotros expresamos la segunda ley de Newton, que sería la conservación del momentum para una masa de control, sabemos que para una masa de control, pues la fuerza neta va a ser igual a la masa por la aceleración. Así es como la podemos expresar. Sin embargo, también es posible expresar esta ecuación en su volumen de control. Para un volumen de control nosotros podemos expresar esta ecuación como la sumatoria de fuerzas, o bien la fuerza neta, es igual a la parcial con respecto al tiempo de la integral sobre el volumen de control de lo que sería el producto de B, rho de B, más la integral sobre la superficie de control de B, rho B punto de A. Así es como nosotros podemos expresar también la ecuación en su forma de volumen de control. Recordemos que una masa de control no permite el acceso de lo que serían flujos. Entonces esto sería, vamos a pensar en una masa en la que están actuando diferentes fuerzas. Pueden ser fuerzas distribuidas, pueden ser fuerzas puntuales, puede ser su propio peso, y además eso puede estar sometido a una aceleración. Bueno, la diferencia con los volúmenes de control, hemos dicho que es una región en el espacio sobre la que están actuando fuerzas, y además tendríamos que resolver estas dos integrales dentro del volumen de control y sobre la superficie de control, donde hemos dicho que esta integral lo que nos está calculando son entradas y salidas de flujos. En este caso el flujo que tendríamos sería flujo de momentum, y esta integral nos calcula el cambio del momentum dentro del volumen de control. Esta fuerza es la fuerza neta que está actuando sobre el volumen de control, donde esa F ya platicamos de que nos incluye lo que serían las fuerzas que llamamos fuerzas de superficie y lo que serían las fuerzas de cuerpo. Las fuerzas de cuerpo ya hemos platicado que son las fuerzas que actúan sobre la masa del objeto. Entonces son fuerzas que de alguna forma son volumétricas y actúan en conjunto sobre todo el volumen, y además son a distancia. Ejemplos de ellos mencionábamos la fuerza gravitacional y lo que son fuerzas magnéticas. Por otro lado, las fuerzas de superficie son fuerzas que nosotros conocemos como fuerzas puntuales. Puede ser una fuerza de esta manera, o bien una fuerza distribuida, una fuerza por unidad de longitud o de área según sea el caso. Ejemplos de ellos tenemos la presión. La presión es una fuerza que aplica sobre toda la superficie y por lo tanto es una fuerza de superficie. Nada más aquí un comentario. Sabemos que la presión tiene unidades de, pues serían fuerza por unidad de área. Por lo tanto, para incluir la fuerza producida por la presión hay que multiplicarla por el área. Entonces, a esto le vamos a llamar fuerza producida por la presión, donde sería la presión multiplicada por su área, o la presión integrada a lo largo del área, nos daría la fuerza correspondiente a la presión. Entonces vamos a hacer un comentario sobre la presión porque es algo que es bastante interesante aquí en los fluidos, y es una de las fuerzas más importantes con las que vamos a estar trabajando. Es muy común que este tipo de problemas se tengan que resolver sobre tuberías. Vamos a pensar que lo que tenemos es una tubería.
por la que está circulando fluido. Vamos a pensar que el fluido se mueve en esta dirección y nosotros queremos analizar lo que está sucediendo. Vamos a pensar que aquí se bifurca o se hace más grande. Vamos a pensar que se hace más grande. Es como una especie de un difusor, y aquí tenemos fluido que está entrando y aquí tenemos fluido que está saliendo. Nosotros podemos hacer un volumen de control como se nos antoje. Bien, podemos hacer un volumen de control si lo que queremos analizar en este caso, siempre que estemos trabajando con la segunda ley de Newton, lo que nos va a interesar van a ser fuerzas, seguramente fuerzas, velocidades o alguna de las variables que esté incluida en esta ecuación. Eso es lo que nos va a interesar. Entonces, seguramente si hay problemas en los que hay fuerzas involucradas, forzosamente vamos a tener que trabajar con la segunda ley de Newton. Y bueno, nosotros sabemos que de antemano lo que nos va a producir una fuerza es un cambio en la velocidad o bien una aceleración. Si hay una aceleración en este caso en la masa, vamos a tener una fuerza. Si no hay aceleración, la fuerza neta va a ser cero, eso ya lo sabemos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues pasa exactamente lo mismo. Si hay un cambio en la cantidad de movimiento, sabemos que esta ecuación también es posible escribirla como el cambio en el tiempo de la cantidad de movimiento que tiene la masa. Entonces, nosotros de hecho lo que tenemos aquí, esto sería la cantidad de movimiento dentro del volumen de control y esto sería el flujo de la cantidad de movimiento. Entonces, si hay algún cambio en eso, vamos a tener forzosamente una fuerza neta. Entonces, siempre nosotros vamos a poder aislar un volumen de control. Vamos a pensar un volumen de control que aislemos. Vamos a pensar en esta región. Este va a ser nuestro volumen de control. Es la región que estamos aislando. Entonces, si nosotros tenemos un flujo que está entrando aquí y otro flujo que está saliendo aquí, vamos a aislar ese volumen de control. Vamos a escribirlo aquí. Ya de antemano nosotros sabemos que al existir un cambio en el área, va a existir por lo tanto un cambio en la velocidad. Esa velocidad de hecho es lo que nosotros vamos a integrar aquí. Si aquí por alguna razón hay una velocidad distinta a la entrada que a la salida, lo que nos va a producir es un cambio en la cantidad de movimiento en lo que serían las entradas y salidas y como efecto total un cambio en la cantidad de movimiento que va a estar actuando sobre este volumen de control. Por lo tanto, va a haber una fuerza neta. Entonces, ya sabemos que si nosotros estamos trabajando con un flujo que es estacionario, es decir, que no cambia en el tiempo, nosotros vamos a poder eliminar este término. Vamos a pensar que es un flujo estacionario. Un flujo estacionario. Por lo tanto, la ecuación que lo rige simple y sencillamente va a estar conformada por estos términos. Si nosotros hacemos eso, vamos a poder trabajar sobre todas las fuerzas que están trabajando sobre este volumen de control y la ecuación pues nos va a quedar reducida. Entonces va a quedar solamente esto, volumen de la velocidad, perdón, rho b punto diferencial de área, donde esta F recordemos que incluye todas las fuerzas que están trabajando sobre el volumen de control. Entonces, para resolver este tipo de problemas necesitamos primero trabajar con lo que serían fuerzas y posteriormente con lo que sería esta integral, o viceversa. Podemos también trabajar primero con esta integral y luego la sumatoria de fuerzas. Vamos a ver qué pasa con la sumatoria de fuerzas. Y la sumatoria de fuerzas no es otra cosa más que incluir todas las fuerzas que están actuando sobre esta superficie de control. ¿Qué fuerzas pueden existir? Bueno, ya hablamos de dos. Fuerzas producidas o fuerzas que están actuando sobre la superficie y fuerzas de cuerpo. Entonces las fuerzas de cuerpo va a ser el peso que tiene el propio fluido, a menos que haya fuerzas magnéticas también las tendríamos que incluir.
pero de ello todavía no hemos platicado. Entonces vamos a incluir solamente lo que serían las fuerzas de cuerpo, que serían el peso. ¿El peso de qué? Bueno, pues es el peso de la estructura, de todo el tubo, si es que estamos incluyendo el tubo. Si nuestro corte incluye el tubo, tenemos que incluir el peso del tubo. Si no únicamente incluye el peso del fluido, pues también podemos incluir solamente el peso del fluido. Si pensamos que incluimos, por ejemplo, el peso del tubo, que en nuestro corte que hacemos para el volumen de control incluye el peso, entonces serían dos pesos. El peso del líquido, vamos a llamarle W1, y vamos a poner aquí el centroide de la tobera, vamos a ponerla aquí, y este sería el peso 2, donde el peso 2 correspondería al peso del ducto o al peso del dispositivo en sí. Entonces tendríamos dos pesos. Eso sería dentro de las fuerzas de cuerpo. Dentro de las fuerzas de superficie que tenemos, bueno, pues sabemos que nosotros aquí, al hacer el corte, estaríamos incluyendo una fuerza. Al hacer ese corte, sabemos que tendríamos que reemplazar la fuerza o el esfuerzo que genera el tubo para mantener el tubo pegado. Entonces esa sería otra fuerza que nosotros tendríamos que incluir. Si nosotros hacemos ese corte, forzosamente aquí va a haber un esfuerzo, una distribución de esfuerzo que podemos directamente meter como un área. Entonces el dispositivo va a estar de alguna forma siendo jalado por esa fuerza que nosotros estamos cortando. Sería en esencia la fuerza que ejerce el tubo o esta sección del tubo sobre la tobera. Entonces esta sería la fuerza, vamos a llamarle FS1. Esa sería una de las fuerzas. ¿Qué otra fuerza tenemos? Bueno, pues aquí otra de las fuerzas importantes que siempre está actuando sobre los objetos es la presión. Vivimos en un mar de aire en el que esa presión nos afecta. Entonces va a haber una presión que está actuando sobre todo, vamos a ponerlo, una presión que está actuando sobre todo el dispositivo, sobre todo nuestro volumen de control. Recordemos que vamos a poner todas las fuerzas que actúan sobre el volumen de control. Por lo tanto, aquí va a haber una fuerza distribuida que va a ser producida por la presión atmosférica o la presión. Sabemos que la presión siempre actúa normal al objeto, en este caso a nuestro volumen de control, va a ser siempre normal. Esta es la presión que va a estar actuando sobre todo el dispositivo, normal y siempre comprimiéndolo. Siempre. Entonces esa va a ser la presión. Vamos a ponerle PA a todo alrededor. La presión, vamos a decir que es la presión atmosférica. Todo lo que está ahí. Además, en esta región que está interna en el tubo, va a existir una presión adicional, porque nosotros sabemos que los fluidos en su movimiento tienen, o para que se muevan, necesitan tener una presión. Entonces, para que el fluido se pueda mover de este punto a este otro punto, necesita haber o un cambio en la altura, un cambio en lo que sería la energía cinética, que directamente nos produce un cambio en la presión también. Entonces, esa presión que vamos a tener aquí manométrica, la tenemos que incluir. Entonces, esta va a ser PA. Y nosotros vamos a tener una presión aquí. Vamos a llamarle la presión manométrica, que va a estar actuando en esa región, adicional a la presión atmosférica que tendríamos en esa región. Toda esa presión debe de ser forzosamente contabilizada en las fuerzas de superficie. Sin embargo, aquí pasa algo interesante, y para ello podemos poner un caso más simple. Vamos a pensar en un cuadrado. Vamos a pensar en un cuadrado en el que está actuando la presión sobre ese cuadrado. Y tenemos la presión, vamos a poner una presión uniforme sobre todas las caras de eso. Entonces es la misma magnitud de presión, vamos a poner PA sobre todas las caras de ese rectángulo. Esa sería la PA.
¿Qué pasa si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas por la fuerza producida por esa presión? Bueno, pues sabemos que la presión o la sumatoria de fuerzas producida por cada una de esas caras, vamos a ponerle la cara 1, vamos a ponerle que este es 1, este es 2, este es 3, la superficie 3, la superficie 4. Entonces ya tenemos numeradas todas nuestras superficies. Entonces sabemos que la presión o la fuerza neta producida por la presión es siempre la integral de P por el diferencial de área. Normalmente aquí la convención va con un signo negativo, y esto también lo podemos escribir como la menos integral de Pn diferencial de área. Es otra forma en que se puede escribir. Nosotros, para calcular la fuerza neta producida por esa presión, tenemos que hacer la integral. Sin embargo, si la normal coincide con esta, bueno, para el caso de la presión coinciden, entonces esta pues no sería otra cosa más, bueno, si la presión es constante, puede salir fuera de la integral, lo que nos simplifica mucho los cálculos. Entonces queda nada más la presión multiplicada por el respectivo vector normal a la superficie por el diferencial de área. Entonces, esto, cuando la presión es uniforme, se convierte en la P por el área nada más. Sí, solo si es uniforme. Ya hemos platicado de esto en lo que fue el primer parcial. Y en este caso va a ser la suma de todas las presiones sobre toda la superficie. En este caso vamos a ir desde I igual a 1 hasta 4. De todos los productos de P por A. ¿Por qué? Porque son 4 caras. Entonces para todas ellas va a ser menos la P por A, o sea, la P, la fuerza que viene del lado izquierdo, perdón, esta fuerza vendría para acá, esta vendría en sentido opuesto, vamos a ponerle más PA sobre 1, menos PA sobre 2, esto sería en la dirección X, vamos a ponerle aquí una I para distinguir, mientras que para la dirección Y vamos a tener P, bueno, este es PA, PA en todas, PA por el área, perdón, esta sería entre 4 y 2, 4 y 2, y esta sería arriba y abajo entre 1 y 3, entonces sería área 1, perdón, área 3 que va para arriba, menos PA por el área 1 en la dirección J. Entonces nosotros lo podemos reducir a esto. ¿Qué pasa con la presión? Bueno, pues la presión es exactamente la misma. ¿Qué pasa con el área 4 y el área 2? Si es un cuadrado, un rectángulo, estas áreas van a ser exactamente iguales. Entonces este término va a igualar a este y este va a cancelar a este. ¿Qué pasa con este? Este va a cancelar a este porque son términos iguales. Si nosotros calculamos esta integral, vamos a tener que la fuerza neta va a ser 0. Eso es lo que nosotros vamos a tener. La fuerza neta va a ser igual a 0. ¿Por qué? Bueno, pues de alguna forma, si lo tratamos de visualizar o entender de forma visual, vamos a ver que las fuerzas de la izquierda van a cancelar a las de la derecha y viceversa. Las que van para arriba van a cancelar a las que están abajo. Entonces, si nosotros hacemos esta misma integral sobre este dispositivo, vamos a ver que de alguna forma todas estas van a verse canceladas por alguna otra fuerza que esté aquí. Siempre que se tenga una superficie que está rodeada, no importa, vamos a pensar una superficie arbitraria que esté rodeada por una presión, vamos a ponerle una presión uniforme sobre todo el objeto, siempre normal, siempre comprimiendo. Vamos a pensar que toda la presión es uniforme sobre el objeto e igual magnitud. La integral sobre esa superficie cerrada, o bien la fuerza neta sobre esa superficie de P n de A sobre toda la superficie
de control va a ser siempre igual a 0. Vamos a pensar que aquí tenemos PA, que sería la presión atmosférica. Su integral siempre va a ser igual a 0. Entonces, bueno, eso nos simplifica muchas cosas, porque si sabemos que la fuerza neta o la fuerza producida por la presión es igual a la presión, vamos a pensar la presión manométrica. Si nosotros aquí pusiéramos, por ejemplo, vamos a dividir todo esto. Esta es la presión A, vamos a decir que es la presión atmosférica. Si nosotros tuviéramos superpuesta otra presión, vamos a pensar que aquí tuviéramos una presión distinta a la atmosférica, mayor, siempre también normal, o sea, y comprimiendo, y vamos a pensar que aquí también tuviéramos otra presión manométrica en este volumen de control. Donde esta sería la altura de la presión, vamos a ponerle manométrica, P manométrica, donde sabemos que la presión absoluta que va a estar actuando sobre esta superficie de control, PABS, va a ser igual a PA más P manométrica. Si nosotros quisiéramos conocer cuál es la fuerza neta que está actuando sobre este volumen de control, bueno, en esencia tendríamos que poner la presión total que estuviera actuando sobre este volumen de control. Sin embargo, la presión que va a estar actuando sobre la presión atmosférica va a estar actuando sobre ese volumen de control, sabemos que su integral es 0. Entonces, ahí vamos a tener que hacer esa consideración. De esta forma, entonces, nosotros vamos a poder despreciar, o de alguna forma vamos a saber de antemano que la presión atmosférica siempre va a estar cancelándose sobre todo el volumen de control. De esta manera, la única fuerza que va a estar o que va a ser que deberá ser tomada en cuenta va a ser la presión manométrica. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a la presión manométrica N diferencial de área sobre la superficie de control. Esta fuerza siempre va a ser producida meramente por la presión manométrica. Nada más. Entonces, de esta manera es posible trabajar siempre con presiones manométricas para el cálculo de la fuerza, siempre y cuando obviamente tengamos una superficie de control que va a estar circundada de alguna forma por la presión atmosférica, que sería pues en la mayoría de los casos válido, porque la presión atmosférica de alguna forma es algo que nos rodea siempre. Entonces siempre hay que tener en cuenta cómo se elige el volumen de control para poder poner todas las fuerzas que a nosotros nos interesan. Siempre vamos a tener que hacer cortes, ya sea en el aire, y en el aire de antemano hay una presión, cortes en el agua, en líquidos, que de antemano también va a haber una presión. Los líquidos, en general los fluidos, sabemos que ejercen una presión. Esa presión actuando sobre un área produce fuerzas. Por lo tanto, siempre que ustedes hagan un corte, estos son cortes para hacer el volumen de control, vamos a estar cortando líquidos, vamos a estar cortando aire o bien superficies sólidas. Los sólidos también sabemos que nos producen esfuerzos, y un esfuerzo integrado sobre un área nos va a dar siempre una fuerza. Entonces esa sería la fuerza que de alguna forma estaría deteniendo este volumen de control. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta charla y vamos a comenzar con la solución de problemas en los siguientes videos. Gracias.